Bien, vamos a hablar ahora en esta clase acerca de una minuta de contrato, ¿no? Este es un aspecto importante porque todo trabajo que se realiza siempre es en base a un contrato, ¿sí? Entonces, cualquier tarea, cualquier obra, cualquier cosa que se realiza, siempre tiene que haber un contrato de por medio. Entonces, una vez firmado el contrato, recién se puede empezar la obra de forma oficial. Porque si uno no firma contrato y empieza, corre el riesgo de que las circunstancias cambien y al final termina sin contrato y sin respaldo para poder cobrar, ¿no? Lo que ha hecho. Al final puede hacer un trabajo, invertir dinero porque se invierte bastante dinero y no hay contrato y al final lo dan la obra a otro y pierde, ¿no? Pierde el avance y todo eso, ¿no? Así que es importante que exista un contrato. Entonces, quienes firman un contrato son bueno, es el proponente que ha sido adjudicado después de un proceso de licitación pública. Entonces, la licitación también tiene un proceso donde se adjudica a una persona o una empresa, y esa empresa, si es que cumple los requisitos, entonces puede acceder a firmar un contrato, ¿no? Le piden algunas certificaciones, documentación que respalde, ¿no? La veracidad de los documentos que ha presentado en su propuesta. Y si todo está bien, entonces recién puede pasar a lo que es la firma del contrato. En la práctica a veces pasa de que, y hay que ser franco, ¿no? Hay trabajos que ya son ¿cómo lo llamaríamos de forma categórica? Preacordados, ¿no? Donde ya se sabe quién va a hacer el trabajo y muchas veces inician, ¿no? Obras antes de que haya un contrato y simplemente una vez que sale el contrato empiezan a regularizar, ¿no? Entonces, eso no es la forma correcta, ¿no? De empezar un trabajo. Y uno se expone a muchas cosas, ¿no? Y hasta quizás el proceso de licitación simplemente sea una pantalla, ¿no? Al final ya se sabe quién va a ganar, ¿no? Ese proceso. Eso pasa muchas veces, ¿no? Por no decir en todas las ocasiones, pero pasa muchas veces, ¿no? Pero también hay procesos que son correctos, ¿no? Hay legales, ¿no? Se puede agarrar legalmente una obra, se puede trabajar correctamente. Hay también esos casos, ¿no? Pocos, pero todavía hay eso. Bien, entonces la minuta por lo general consta de dos partes, ¿no? La primera parte se hace mención a todo lo que está permitido. Antes de eso se identifica quién es el proponente, quién es el contratante, el contratista, se habla de la supervisión y muchas cosas más. Y también en esa primera parte se habla de cosas que están permitidas y también lo que no está permitido por ambas partes. Por, e- por ejemplo, subcontratos, ¿sí? La protocolización del contrato y otro tipo de cosas, ¿no? Esto de los subcontratos, en algunos casos, a veces las empresas contratantes permiten la subcontratación de servicios eh, hasta un monto en porcentaje máximo. Por decir, se puede dar en subcontrato un 10 o un 15%, ¿no? Del monto total. Porque dependiendo del trabajo, hay algunos ítems que no son críticos. Por ejemplo, si el contrato es un camino, tal vez se puede dar en contrato el colocar cordones de acera o hacer cunetas.
ya no es el ítem crítico, ¿no? El ítem crítico es la conformación y el pavimentado o asfaltado del camino. Entonces, eso tiene que hacerlo la empresa. Pero hay cosas que no son críticas como esto, ¿no? De los cordones de acera, las cunetas, que tanto a la empresa como a la entidad contratante les interesa que esto avance y que vaya rápido. Y a veces la mejor forma de que suceda esto es los subcontratos, ¿sí? Entonces, cuando uno da en subcontrato un cierto trabajo, se fija en primer lugar el monto económico contractual que tiene y hace un acuerdo con el subcontratista de cuánto se puede pagar o cuánto está dispuesto a pagar por el trabajo realizado, ya sea por metro cuadrado, un metro lineal o un global general, ¿no? Que por lo general tiene que ser menos. Al final la empresa también termina ganando, ¿no? Por el trabajo que hace otra persona. Pero la razón por la que no se puede dar en subcontrato los ítems generales es porque se ha seleccionado a una empresa para que haga cierto trabajo, porque al parecer tiene toda la experiencia necesaria para realizar un trabajo garantizado. Pero si se da ese trabajo a un subcontratista, no se sabe si ese subcontratista tiene una experiencia certificada y podría hacer un mal trabajo y ocasionar problemas. Es fácil solucionar diciendo, no te pago, ¿no? Has hecho un mal trabajo y no te pago. Pero no es solo ahí donde terminan los problemas, sino que muchas veces un trabajo mal ejecutado trae un problema social, ¿sí? Los dirigentes, los vecinos empiezan a cuestionar el trabajo, la empresa y directamente a quién empiezan a cuestionar. A ver qué creen ustedes. ¿Mm? Al alcalde, ¿no? O al oficial mayor, ¿no? Al encargado, ¿no? Directamente se estrellan contra él, ¿no? Como el culpable de todo, ¿no? Y a veces el asunto podría volverse político y generar más problemas y disturbios. Así que es mucho arriesgarse, ¿no? Cuando uno da en subcontrato, porque podría hacerlo bien o podría hacerlo mal, pero al final quien toma la responsabilidad es el que ha dado en subcontrato, ¿no? Ese es el que toma la completa responsabilidad. Bien, la segunda parte de una minuta es donde se aclaran las responsabilidades que tiene la parte de contratista y el personal que está a su cargo, ¿sí? Y el contratante también sus responsabilidades que tendrá a lo largo de la ejecución de la obra por medio de un representante que es el supervisor de obra, que ya habíamos hablado acerca de eso. Entonces, básicamente, todos los contratos tienen esta figura, ¿no? Donde primero se esclarece quiénes son las partes y los personajes, luego se habla de lo que se puede y no se puede hacer, y dos, los compromisos y responsabilidades que asumen cada uno. Y también parte de los contratos habla sobre algunos asuntos externos de fuerza mayor, por ejemplo, desastres naturales, problemas sociales, se habla sobre la ampliación de plazo, las órdenes de cambio, órdenes de trabajo, contratos modificatorios, multas y cosas por el estilo. Entonces, la idea es de que un contrato, una minuta de contrato, tenga todos los detalles necesarios a fin de que no quede dudas. Incluso hasta van figurando los precios unitarios, a fin de que estos no puedan variar si es que ocurre algo. Entonces, esos detalles están incluidos en una minuta de contrato
y son esenciales, ¿no? Para dejar bien claro todo, para que la cancha esté bien rayada y todos sepan sus deberes y responsabilidades, ¿no? Sobre una obra. Vamos a ver acá un ejemplo de una minuta de contrato. A ver lo que presenta el municipio. ¿Dónde está esto? Ujú. Bueno, no tengo aquí la minuta, pero voy a mostrarles algo que se parece. Estos son los famosos modelos de contrato. Tenía un contrato, pero no sé dónde estará. Es un contrato modelo, ¿no? Contrato administrativo. Aquí empieza a aclarar quién es la entidad contratante. Habla de los antecedentes, en qué se basa este contrato, qué ley. Empieza a identificar algunos datos legales acerca del sistema de contratación. Habla del responsable del proceso de adjudicación, el RPA, y empieza a mencionar en base a las leyes que se cumplen y están basadas el contrato, ¿no? Bueno, a partir de la cláusula tercera ya habla acerca de las partes. Habla de quién es el contratante, habla acerca de quién representa al contratante, habla de la supervisión y también habla del contratado, ¿sí? Habla del fiscal de obra, la fiscalización, eh, el contratista y demás. Habla acerca de los documentos necesarios que se requiere para la firma de contrato, ¿no? El certificado RUPE, eh, habla de un documento legal que son las especificaciones técnicas y varias cosas parecidas, ¿no? Habla acerca de las garantías. Eso vamos a ver más adelante, los diferentes tipos de garantías que se tiene dentro de este proceso de contratación o en la ejecución de una obra. Una de estas es la garantía de cumplimiento de contrato, ¿sí? También habla acerca de las retenciones, que también es una forma de garantía, que generalmente es el 7%. Habla del anticipo también y varias cosas relacionadas al supervisor y el contratista. Siempre está el plazo de entrega. También habla acerca del lugar de la entrega, el monto, la forma de pago, ¿sí? Habla sobre los impuestos, la obligación de facturar, la previsión, se refiere a los beneficios sociales, sobre el asunto de los subcontratos, ¿sí? El contratista no podrá subrogar el cumplimiento del presente contrato a terceros, ni total ni parcialmente, salvo lo establecido en el párrafo 3 del artículo tantos, ¿no? El contratista es responsable de los resultados y de los daños que pudieran suscitarse por efecto de este subcontrato, ¿no? Entonces hay cierto porcentaje de ítems no críticos que se puede dar en subcontrato. Las multas, ¿sí? La entidad establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, el mismo que no podrá exceder del 1%, ¿no? Generalmente es el 1 por 1000, ¿no? Por día, ¿no? De multa. Y no podría ascender las multas hasta el 20%. Y si pasa esto, se resuelve el contrato, ¿no? También hay la exoneración por daño a terceros, la exoneración de cargas laborales de parte al contratante,
También las razones por las que se puede terminar un contrato, ¿sí? Entonces, hay varias razones por las que se puede dar fin a un contrato, eso lo vamos a ir viendo. Y también cómo solucionar problemas, ¿sí? Consentimiento, que todos están de acuerdo y todos firman, ¿no? La parte que corresponde del contrato. Entonces, es importante conocer y saber este asunto de los contratos, ¿sí? Saber a uno a lo que se está metiendo y también cumplir, ¿no? Con las responsabilidades que esto implica. Eso por parte del asunto de los partes del contrato, ¿no? Hablemos ahora acerca de las condiciones generales de contrato, ¿sí? Bien, primeramente se define los términos de uso mayor o importancia dentro de lo que será el contrato, ¿sí? Deberán definirse términos como contratante, supervisor, contratista, superintendente de obras, sitio de obras, trabajos temporales, adjudicación de contrato, órdenes de trabajo, etcétera. O sea que dentro de un punto de vista legal, todos estos asuntos tienen que estar definidos, porque podría darse a entender otras cosas, ¿no? Alguien podría manipular estos términos y tratar de hacer entender algo diferente. Así que tiene que estar bien claro a quién representa tal término. Bueno, si bien estamos viendo contratos públicos con entidades públicas, pero a veces también se hacen contratos para obras particulares. Puede que algunos de ustedes trabajen como una pequeña empresa constructora que hace obras para personas particulares. He tenido algunos estudiantes que hacen eso y agarran pequeños contratitos de construcciones pequeñas y se mantienen de esa forma, ¿no? Excelente, ¿no? Pero esta parte nos ayuda a ver que si bien ellos hacen un contrato a su manera, pero también hay que ver que estos términos también pueden aplicarse a esos contratos privados, ¿no? Que realizan con otras personas, ¿no? Bien. Otra parte, estipular los grados de responsabilidad con respecto a diseños, planos, documentos de construcción. La idea es la siguiente, ¿no? Que uno tiene que construir tal como le han dicho y tal como las instrucciones técnicas mencionan. Y la regla es igual o mejor, ¿sí? Pero no es que eso debe suponerse, sino que tiene que estar escrito y aclarado. Porque cuando hay algunos problemas, ahí es donde se tienen que presentar documentos que digan o que respalden lo que uno ha hecho. Así se ha diseñado, así se ha calculado, así me han entregado los planos y así yo estoy construyendo, ¿no? Entonces, eso ya puede librar en cierta parte a responsabilidades, ¿sí? También tienen que establecerse, como dice, mecanismos de aprobación. ¿Quién va a identificar si el trabajo está bien hecho? ¿Sí? ¿Quién lo va a respaldar? Entonces, eso también tiene que estar aclarado. Y también es importante en toda obra presentar los planos as-built, tal como se construyó. Porque de lo que se planifica, ¿sí? En una obra, muchas veces termina construyéndose, pero con ciertas modificaciones. O sea que esperar que haya modificaciones en un proyecto es lo más normal. Siempre va a haber modificaciones. Sí, porque a medida que se va construyendo se detectan errores
O quizás se ve una mejor forma de beneficiar a un proyecto y tanto el supervisor, la comunidad, el contratista, todos están de acuerdo, así que se procede a hacer ciertas modificaciones, ¿sí? Porque por una parte puede que la entidad contratante haya decidido hacer las cosas de cierta forma, pero quizás los beneficiarios, los dirigentes, pudieran presionar a que las cosas se podrían modificar un poco. Y si se puede modificar y no es mucho problema, entonces no está nada mal el ceder y hacer las modificaciones que hagan falta. La idea es sentar a un acuerdo, a un consenso, no ser así tajantes o estrictos, ¿no? Y eso implica cierta modificación, ¿no? Del proyecto que se va a reflejar en los planos, ¿no? En los planos as-built de cómo se han construido. Bien. Entonces, en las especificaciones técnicas especifica también la calidad de los materiales que se van a emplear y también los criterios y las pruebas de los mismos. Entonces, tiene que aclararse que si hay dudas sobre la cierta calidad de un material, ¿quién tiene que correr con los gastos de las pruebas o el retiro de estos materiales que han sido rechazados por haber presentado algún defecto? En el contrato tiene que decir, por decir, que el contratista es el responsable de retirar todos los materiales que han sido rechazados por que se ha verificado su baja calidad o un defecto. Y para determinar si algo realmente está mal, a veces se hacen pruebas de laboratorio. Por ejemplo, hay ciertas dudas. Imagínense, ¿no? Se ha vaciado unas columnas y se han sacado pocos cilindros. Entonces se ha roto esos cilindros y no ha alcanzado la resistencia, ¿sí? No ha alcanzado la resistencia y el contratista, a fin de salvar todo, alega de que los cilindros han sido sacados de forma incorrecta y estos no representan la calidad del hormigón de las columnas que se han vaciado. Entonces, ¿cómo se podría verificar si realmente esas columnas tienen la resistencia que se requiere o no? ¿Qué se podría hacer? A ver, pueden comentar, jóvenes. Una esclerometría, Inge. Eso, esclerómetro, ¿sí? En otro tipo de obras, por ejemplo, se ha vaciado un pavimento rígido y hay ciertas sospechas de que el pavimento no cumple con el espesor mínimo, que es por decir 15 centímetros. Se cree que tiene menos de 15. Y peor aún que no tiene la resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso? Hay que ¿Mm? extraer núcleo, ingeniero. Núcleos. Pero el núcleo, ¿para qué se extrae? ¿Cuál es el objetivo del núcleo? Se puede extraer para ver el espesor y también para Sí, justamente hacer la ruptura del cilindro. el espesor. Pero saben que la rotura del cilindro de un núcleo no representa la resistencia del concreto, porque es una muestra que podría estar alterada. Sí, porque al sacar el núcleo no sale del todo intacto, ¿no? El hormigón que se saca del núcleo, en el corte mismo ya podría haber sufrido alguna, haberse debilitado, aunque sale la pieza completa, pero puede estar debilitada. Podría representar hasta un 60 o un 80% de la resistencia real, pero no la resistencia real.
Muchas veces quienes no toman en cuenta este aspecto rompen núcleos y les salen resistencias menores y creen que ya está, ves, ahí está mal tu obra, ¿no? O sea que el mejor método para medir la resistencia eh, tiene que ser con esclerometría, ¿sí? Golpear el esclerómetro de Wilson, un martillo de Smith y verificar de esa forma. Y vamos a, bueno, en la materia de tecnología de hormigón quizás han visto la metodología, ¿no? Pero no es parte de esta materia eso, ¿no? Bien, correcto. Entonces, quien paga eso es el contratista, ¿no? Si es que el contrato lo dice. Puede que, por ejemplo, se tenga que vaciar un pavimento rígido y la empresa contratante sugiera que se debe hacer sobre un empedrado o sobre un suelo que aparentemente parece estar firme. Entonces, el supervisor autoriza, ¿no? Que se vacíe por ese suelo, pero la empresa tiene sus dudas. O sea, no es nomás hacer lo que te dicen, ¿no? Sino que tienes que respaldarte, ¿no? Porque al final, si la obra sale mal y has invertido dinero, hay un problema legal y no te pagan, ¿no? Sea que tengas o no tengas la culpa, al final no te van a pagar. Entonces, para evitar eso, es mejor recurrir a hacer ciertos análisis o pruebas. Por ejemplo, ¿cómo podría saber si un suelo es apropiado para vaciar pavimento rígido? ¿Qué ensayo tendría que hacer? ¿Mm? ¿Qué dirían ustedes? A ver, ¿qué ensayo de suelo? A ver, ¿dónde estás, Andrés? ¿Qué dices tú? ¿En qué sentido, Inge? ¿Lo hice en el tema de la densidad? No, ¿En qué sentido lo hice, Inge? para ver si el suelo cumple los requisitos de resistencia. Se podría hacer, bueno, no sé, carga de placa, tal vez. Ya, eso es más caro y largo, ¿no? Porque ese carga de placa por mes te va a durar unos 6 meses. Sí, Mucho tiempo. bueno, el ensayo se hace en el día, pero sí es costoso, pero sí se hace, Inge. Mm. ¿Qué tal un ensayo CBR? Disparos. Se hace también, pero se hace, bueno, generalmente lo hacen con, ¿cómo se llama? CPT. Sí, CPT se llama, que simula, que se hace una correlación con el CBR. Generalmente se hace eso, digamos, ¿no? Ujú. Sí, Bien, eso es, Inge. el CPT es más eléctrico, ¿no? Pero el CBR, los disparos que se hacen con el CBR, porque es el California Bearing Radio, creo que es, ¿no? Un índice de California que compara, ¿no? Los resultados con un índice de California, ¿no? De un suelo perfecto, por así decirlo, y calcula en porcentaje cuánto te acercas a ese suelo perfecto, ¿no? Para ver la resistencia. Y puede que para vaciar un pavimento rígido, el requisito de la subrasante tenga que ser un CBR mayor a 90, por decir algo, ¿no? O 85, ¿no? Me estoy inventando. Entonces, si tú haces la prueba de CBR y te sale menor a 80, entonces quiere decir que el suelo no es apropiado, ¿no? No tiene esa resistencia, ¿no? Entonces ahí ya te has dado cuenta de que la alcaldía o el contratante te está pidiendo hacer algo que va a traer problemas.
Pero la cuestión es de que en el contrato tiene que especificar quién es el que tiene que pagar esto, ¿no? Y muchas veces los contratos están elaborados para que el contratista corra con todos ese tipo de gastos, ¿no? Así que es importante que esté aclarado esto, ¿no? Si hay dudas, hay preguntas, si se pone en tela de juicio algo, tiene que estar bien claro cómo se va a solucionar. Otro asunto es el sistema de pagos, precios unitarios, ¿no? Entonces se tiene que medir tanto la parte contratante y verificar bueno, lo mide el contratista y lo verifica la parte contratante. Entonces ahí tiene que estar definido cómo se va a hacer ese trabajo, ¿sí? También se establecen criterios sobre el pago de impuestos, sobre el asunto del anticipo, ¿sí? Cómo se va a ir cobrando. Generalmente cuando se da anticipo, se va cobrando el 20% de cada planilla y de esa forma se va pagando el anticipo de forma progresiva y no de una sola, ¿sí? Y también sobre las garantías, ¿no? La retención de garantías de buena ejecución. Hay garantías de cumplimiento de contrato y demás que vamos a ver más adelante, ¿no? También hay sobre los trabajos imprevistos. Establece que sí es posible hacer órdenes de cambio, órdenes de trabajo o hasta establece la vía legal para hacer un contrato modificatorio. Puede haber que algunos trabajos sean con montos cerrados, donde no haya opción de aumentar, ¿no? Sí hacer órdenes de trabajo, pero no órdenes de cambio. Entonces el contrato también tendría que especificarlo y ajustarse al precio, ¿sí? Y no incrementarlo de alguna forma. Bueno, también los seguros y otro tipo de cosas que son importantes, ¿no? Hay también seguro contra todo riesgo, contra responsabilidad civil, accidentes y lesiones de los trabajadores. Casi esto no se aplica, pero sí el contrato podría establecer. Hay algunas entidades como la FPS, donde también en su contrato incluyen el asunto ambiental, ¿sí? Que tiene que tener su basurero, tiene que seguir ciertas recomendaciones ambientales sobre la mitigación ambiental y cosas por el estilo. Eso también es importante. También tiene que haber dentro del contrato la fecha de inicio de obras, ¿sí? Y también el plazo general de la obra, ¿no? ¿Sí? También se establece la garantía, ¿no? Todo trabajo tiene que tener cierto tiempo de garantía, que a veces son 5 años, ¿sí? Dependiendo del tipo de obra. Y también si hay diferencias o problemas, cómo se pueden solucionar, ¿no? Bien. También hay algunas cuestiones como cuidado y riesgos, ¿sí? Sobre leyes y reglamentos que se tienen que cumplir, como por ejemplo el ruido, la contaminación, que se tiene que limpiar, ¿no? Y también si hay un trabajo mal ejecutado, pues la empresa contratada es responsable de retirar y demoler lo que se ha hecho mal, ¿no? Bien. También se tiene que establecer el inicio de obras, ya habíamos dicho. También la opción de las ampliaciones y bajo qué circunstancias podrían estar también escritas en el contrato, ¿no? Podría ser por problemas sociales, pandemia, no sé, pues ¿no? Cualquier otro asunto que esté dentro de las causas legales. Porque a veces se puede
justificar la ampliación de plazo por razones que son insulsas. Y si no está especificado esa razón en contrato, entonces no es viable. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hay incumplimiento de obligaciones, también se establece el tipo de recursos y la opción del arbitraje, ¿no? Donde interviene otra institución para determinar cómo es un asunto, ¿no? También habla acerca del libro de órdenes que tiene que haber. Y finalmente, bueno, en el caso de licitaciones internacionales se habla del idioma, ¿no? Y qué leyes se van a respetar dentro del contrato. Bien. Hablemos acerca de algunas condiciones particulares del contrato. Bueno, se habla acerca de los impuestos. Por ejemplo, ¿qué impuestos se paga dentro de una obra? Si es una obra de carácter público o se trabaja con institución pública, ¿qué impuestos son los que figuran? ¿Mm? IVA el 14.94, impuesto a la utilidad 3.09, sí. A las transacciones, ¿no? 309. Bien. Ujú. Ahora, con respecto a las leyes laborales, ¿qué cosa está vigente? Beneficio social sería, sí, ¿no? ¿Mm? Claro, aguinaldos y todo eso, ¿no? Entonces, eso también está vigente, ¿no? Y ese 14.96% que se utiliza está ahí incluido, ¿no? La alcaldía, por decir, está pagando los beneficios sociales que se le debe a un trabajador. Entonces, un contratista que no quiera pagar beneficios sociales está aprovechándose de eso, ¿no? Entonces, eso es un punto también, ¿no? Bien. También habla acerca de las facilidades de campamento y almacenaje de los materiales. También las condiciones en que se dará un anticipo. O sea, el hecho de que se dé un anticipo no quiere decir necesariamente que uno tiene que usar el dinero en lo que quiera, sino que el contrato establece el modo y la forma del gasto y la devolución del anticipo. O sea que únicamente puede usarse el anticipo en cosas que están relacionadas con la obra en cuestión. Y también se especifica cómo se va a devolver ese anticipo paulatinamente. Ahora, podría haber el reajuste de precios. No es muy común esto, ¿no? Pero podría haber el reajuste del precio por subidas no previstas y exageradas en cierto porcentaje de algunos materiales. Muchas veces ha pasado que ha subido el acero, quizás el doble. Por ejemplo, cuando se hicieron los Juegos en China Olímpicos, China empezó a construir estadios a todo dar y el acero a nivel mundial ha empezado a escasear, ¿sí? Y eso ha generado una elevación significativa de los precios. O ha pasado que el cemento también escasea. Ha habido una temporada donde el cemento ha escaseado y hasta para comprar cemento necesitabas mostrar contrato, ¿sí? De trabajo. Y antes de llevártelo el cemento venían a ver dónde era tu obra. Sí, así era antes, ¿no? Cuando el cemento escaseaba, ¿no? Pues no se podía comprar libremente, ¿no? Entonces, en circunstancias así, podría haber un reajuste de precios y algunos ítems podían actualizarse, ¿sí? Pero eso
es un caso aislado, ¿no? Y no siempre los contratos incluyen eso. Podrían decir directamente que todo es bajo responsabilidad del contratista y ahí termina todo, ¿no? Bien. También habla acerca de los seguros y otras cosas. También señalarse con precisión las responsabilidades emergentes del replanteo y el cuidado de puntos topográficos que se hubieran establecido. Muchas veces en este asunto del replanteo interviene la entidad contratante, ¿sí? Entonces el residente o el director de obras eh, puede solicitar a la entidad contratante que le muestre los benchmark, ¿no? Los BMs. ¿Dónde están los BMs? Quiero que me muestren los BMs. Y ellos tienen que hacer aparecer, ¿no? Los BMs. Y si no hay BMs, tienen que darles BMs. Porque a partir de un BM ya se puede hacer un replanteo. Pero si no hay el BM, entonces no es posible replantear. Uno podría replantear a lo que le parece mejor, pero puede que no sea lo que están buscando, ¿no? Tanto la entidad contratante como quienes están financiando el proyecto. Así que es de vital importancia que exista este BM. Y si a partir de un BM bien dado se ha hecho un mal trabajo, entonces tiene responsabilidades de la parte que ha construido y el supervisor que ha aprobado ese replanteo. Así que en el contrato también puede señalarse las responsabilidades de quién es el que asigna esta información, ¿no? Y hasta dónde es la responsabilidad de esta información de parte del contratista. Y también se puede hablar acerca de los feriados legales. ¿Cuáles podrían ser algunos feriados legales? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Un feriado legal, a ver. 6 de agosto, Todos Santos. Todos Santos no es un feriado legal, ¿no? Pero sí 6 de agosto, ¿no? 14 de septiembre. Eso, si estás en Cochabamba, ¿no? 1 de enero, Inge. Sí, 1 de enero, 25 de diciembre, cosas así, ¿no? Son algunos feriados legales, ¿no? Pero la mayoría de los días que suelen ser feriados no lo son, ¿no? Como Urpi, esas cosas, esos no son feriados para nadie, ¿no? Igual se trabaja en esos días, ¿no? Y demás, ¿no? Incluso ni siquiera los exámenes se suspenden por eso, ¿no? Ya, entonces tomen en cuenta eso, ¿no? Bien. Contrato de ejecución de obras, ¿no? Bien. Entonces, hay un modelo de contrato que proporciona el Ministerio de Hacienda. Y todos los contratos tienen que cumplir esa misma forma, ¿sí? ¿Qué documentos se requieren para firma de contrato? ¿Sí? Documentos de contrato, aquí habla de que se pueden presentar fotocopias legalizadas o documentos originales, ¿sí? Porque cuando presentas una propuesta, muchas veces presentas solo fotocopias simples, ¿sí? Presentas la propuesta económica, metodología y demás, pero estas fotocopias simples se tienen que verificar si son legítimas, ¿ya? Porque la tecnología hace posible de que uno se puede inventar todo, ¿no? Firmas, fechas, modificar documentos y demás, ¿no? También, por otra parte, se presentan boletas. Este asunto de las pólizas ya no es vigente,
Antes solo se presentaban pólizas que eran más fáciles de sacar, pero que no tenían garantías. Pero las boletas son mucho mejor, ¿no? Para asegurar algo, porque la diferencia entre una boleta y una póliza es de que en una póliza una entidad aseguradora financia esa garantía. Pero para financiar esa garantía también tiene requisitos, ¿sí? O sea, no le van a sacar dinero fácilmente al banco, ¿no? Va a poner su investigador, sus cosas, ¿no? Mientras que una boleta ya directamente una entidad pública podría cobrarlo si es que tiene argumentos que justifiquen hacerlo. Mientras una póliza no se puede cobrar así nomás, sino que tiene que enfrentarse a la entidad aseguradora y es un problema, ¿no? Mientras que las boletas son mucho más fáciles de cobrar, ¿no? Así que se han optado por boletas y ya no pólizas de seguro, ¿no? Porque en póliza no necesitan tener el dinero líquido, pero en boleta sí necesitan tener dinero líquido, ¿no? Pero en póliza no. Pueden poner su casa, su terreno como garantía para sacar una póliza, pero ejecutar una póliza es más difícil que una boleta. Así que hay diferentes boletas y pólizas como de buena ejecución y correcta inversión del anticipo y hay también de la boleta de cumplimiento de contrato y vamos a ir viendo más adelante eso. Hablemos acerca del monto y plazo del contrato, ¿no? Entonces, este del plazo pone una idea a la entidad contratante, ¿no? ¿Cuánto tiempo se estima que se puede tardar una obra? Pero cuando se hace la propuesta, la empresa contratista ya pone su plazo y ese es el plazo que la entidad contratante toma, ¿no? El plazo que ha sido presentado por el proponente, ¿sí? Entonces, eso incluye que todos los ítems y sus cantidades van a ser cumplidos dentro de ese plazo. Por esa razón, si existiera una variación en la cantidad de estos ítems, entonces el plazo también tendría que variar. Pero si existiera una disminución de las cantidades, el plazo también tendría que verse afectado, ¿sí? Entonces, sea que los volúmenes suban o puedan bajar, también el plazo se ve afectado. Y claro, el contrato puede establecer esas cláusulas en qué momento podrían subir o bajar debido a trabajos adicionales o trabajos que no se van a realizar. ¿Sí? Bien. Entonces es importante. Ahora, sobre los subcontratos. El contratista no podrá subcontratar parcial o totalmente la ejecución de la obra sin consentimiento del contratante. Sin embargo, si el contratista obtiene el consentimiento del contratante, en ningún caso podrá exceder el 25% del valor del contrato. ¿Sí? Ese es el tope. Por lo general es ese número. Yo sabía que era 20%, pero por lo general está por el 25%, ¿no? En ítems que no formen parte de las partes claves, ¿no? De la ejecución de un trabajo. Hablemos acerca de los pagos, ¿sí? Generalmente se paga de forma parcial, pero para eso el contratista tiene que presentar certificados de avance de obra. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuántas planillas de avance de obra se pueden presentar? ¿Hay algún límite? ¿Qué dirían ustedes?
¿Hay algún límite? Bueno, no hay límite, jóvenes. El único problema sería es que el tiempo que se tarda para que una planilla de avance se pueda hacer efectiva es bastante. Entonces uno perdería mucho tiempo planillando que cobrando o que ejecutando la obra. Así que por lo general lo que algunas empresas prefieren, yo he visto lo siguiente. Primero, planillan una planilla, quizás dos, y después una de cierre, dependiendo a cuánto dure una obra. O en otros casos, deciden planillar al final, ¿sí? Deciden planillar al final, pero eso significa que tendrían que invertir bastante, ¿no? Pero parece que es más práctico para ellos, ¿no? Hacer eso, porque al final cobran en uno y dejan la retención para cobrar luego, ¿no? Entonces esa también es otra opción, ¿no? Entonces, mucho depende de las circunstancias y lo que prefiere una empresa y también el tipo de trabajo. Hay obras que duran mucho. Por ejemplo, obras que suelen tardar y durar son las construcciones de hormigón armado. Por ejemplo, colegios, hospitales, centros de salud y demás, aunque son montos grandes. Pero la ventaja es de que la inversión es progresiva y es largo la construcción, ¿no? Podría durar 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Lo mismo un alcantarillado, ¿no? No es una obra rápida, se da su tiempo. Y la inversión es progresiva. Pero hay otro tipo de obras que son rápidas, aunque son caras, pero son rápidas. Por ejemplo, los pavimentos rígidos. Entonces ahí uno tiene que hacer inversiones grandes y a veces es mejor cobrar al final todo, porque así pagan de golpe, que cobrar de golpe una obra que es bastante larga. Entonces, lo que hacen algunos en obras de hormigón armado van cobrando progresivamente al avance y ese mismo dinero lo van haciendo circular, invertir, invertir, a fin de que pueda la obra salir adelante, ¿no? Jorge, ¿querías decir algo? Buenas noches. Está prendida, sí. No, le decía sobre las planillas, generalmente es al 20% la primera, al 60% prácticamente la segunda, la tercera al 90% y esperas el 10 al 7, ¿no? Pero usted hablaba de límites, o sea, que tiene límite o no tiene límite. Yo veo que sí tiene límite, ¿no? ¿Cuál sería el límite, Jorge? Por eso, como le digo, ese Ya. tiempo del 20%, digamos, Mm, de avance de obra. El sí. otro el 60% de avance, así sucesivamente, ¿no? Mm. Dentro de la elaboración de una propuesta, te piden hacer un formulario donde se habla de la forma de pago, ¿no? Que tú esperas y ahí especificas esos porcentajes, ¿no? Entonces, sí tiene límites cuando se los impone, ¿no? Entonces tiene que cumplirse de acuerdo a eso, ¿no? Sí, eso es una buena observación, Jorge. Muy bien. Pero en el tema de carreteras, no creo que haya límites porque Ah, no, cobran varias planillas. claro. Planilla 20, 25.
Una vez he visto así, ¿no? Pero la obra también dura años, ¿no? Ese camino que han hecho de Punata a Arani ha tardado no sé cuántos años en hacerse. Ya han cobrado, no sé, como 15, 20 planillas y seguían trabajando, ¿no? Pero sí, es cierto lo que dice su compañero, ¿no? Bien. Personal asignado, ¿no? Aquí se habla acerca del personal técnico, ¿sí? Que tiene que tener, en este caso, el director de obra junto con algunos técnicos especializados. Por ejemplo, entre esos técnicos podría estar un topógrafo, ¿sí? Podría estar un geólogo, podría estar un ingeniero ambientalista y algunos otros ingenieros con ciertas especialidades técnicas bien definidas. Porque a veces lo que pasa en la práctica, jóvenes, es de que el director de obras es el topógrafo, el planillador, el ambientalista, es todo, ¿no? Todo es el chofer, al final hace todo, ¿no? Porque muchos contratistas se ajustan al precio. Se ajustan al precio y también tienen que ajustar las cosas del trabajo al precio, ¿no? Pero es importante que haya capataz, haya esto, haya el otro y demás, ¿no? Eso es lo correcto. Pero debido al precio, el director de obra se encarga de todo, ¿no? Es capataz, es, ¿cómo se dice? Topógrafo, planillador y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso debido a la mala práctica, ¿no? Pero lo correcto es de que a veces en el contrato especifica que sí o sí tiene que haber cierto personal técnico de parte de la empresa contratista, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy importante, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta eso, ¿sí? Y que tiene que cumplirse. Y también tiene que haber el asunto de la seguridad y de la higiene industrial, ¿no? Entonces son cosas que pueden prevenir accidentes, pueden dañar a las personas, a terceros que tal vez no tienen nada que ver con la obra, pero sí es importante que esté claro en un contrato de trabajo, ¿no? También se habla de la inexistencia de las responsabilidades, ¿no? Bueno, puede haber casos fortuitos o de fuerza mayor. ¿Se imaginan algo que sea fortuito o de fuerza mayor que pudiera ocurrir? ¿Se imaginan alguna situación así? ¿Mm? Que podría ser algo fortuito o de fuerza mayor. Fíjense estos ejemplos. Conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, enfermedades como esto del COVID y demás, ¿no? Entonces ahí el contratista no tiene responsabilidad, ¿no? Si es que pasa esto. Algo que pasó, me acuerdo en una obra, se vació un pavimento y al día siguiente ocurrió un incendio y tuvo que venir el camión bombero y se subió encima del pavimento. Así que eso ya es una situación donde el contratista se libra de responsabilidad, porque es una emergencia, ¿no? Una emergencia y ya ha tenido que entrar el camión, subirse en el pavimento, y hay gente que tiene que trabajar encima, se ha rajado la losa, pero ya el contratista se exime de responsabilidad, ¿no? Si se llega a un acuerdo,
con la entidad contratante a fin de reparar el daño que se ha ocasionado por el incidente. ¿Sí? Entonces, pueden pasar cosas así, ¿no? Pueden pasar inundaciones, como les dije, incendios, ¿no? Que puedan ocasionar demoras o no puedan haber materiales y los proveedores del contratista puedan fallar. O quizás se pueda ocasionar ciertos daños a la obra debido a estos agentes externos. Entonces, muchas de estas cosas tienen que también estar especificadas en un contrato. Bien, jóvenes, vayan a cenar. Saquemos una evidencia, por favor. A ver, prendan sus cámaras. Prende tu cámara, John Eric. Bien. Jóvenes, si no hay nada más pendiente, quedamos acá. Nos vemos.